Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. La entrevista del día. Pues efectivamente, momento de nuestra entrevista del día, como siempre compartiendo contigo temas de interés, temas de utilidad que te sirvan para hacer una mejor versión de ti mismo o que te den solución a problemas que de pronto tenemos que enfrentar en materia de salud. Hoy particularmente vamos a hablar de un tema muy común, quizás más común de lo que quisiéramos, porque vamos a hablar de la migraña y para ello pues ponemos a tu disposición al mejor especialista sin lugar a dudas para hablar de este tema. Hoy agradecemos la presencia del doctor Víctor González Amezquita, quien es neurólogo y que justamente pues experto en este tipo de materias. Doctor Víctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Gina. Gracias por invitarme. Al contrario, ¿qué es la migraña? ¿Cómo podemos definir qué es la migraña y cómo diferenciarla con un dolor de cabeza común? Claro, Gina, es algo muy importante. Migraña es una enfermedad crónica primero, o sea que no es nada más un solo episodio, sino que es una enfermedad en la cual se va presentando, es crónica, pero con episodios, o sea que llegan momentos en que estamos muy bien y de repente se presenta la molestia. El principal síntoma que tiene la migraña pues es el dolor de cabeza. Y la migraña tiene la característica de que va acompañado de muchos síntomas y por lo tanto se le considera un síndrome. Un síndrome es el conjunto de muchos signos y síntomas y la migraña tiene esa característica. No tan solo es el dolor de cabeza, sino puede ir acompañado de náuseas, vómitos, mareos, ciertos malestares que hacen que el episodio de dolor de cabeza sea muy severo y muy importante. Y lo diferencia de otros dolores de cabeza, que simplemente puede ser el puro dolor de cabeza, pero que no va acompañado de ninguna otra molestia. Ah, ok. ¿Y esto qué tan común es? Es decir, ¿a qué tantos pacientes siente usted que afecta? ¿Y es más común en hombres, en mujeres? En neurología es la primera causa de visita al médico, y afecta al 12% de la población mundial. O sea que de cada 100 personas, 12 personas han siempre tenido migraña y afecta más a las mujeres. En relación 3 veces más a una mujer que a un hombre, 3-1. Y esta población puede ser desde niños, adolescentes, adultos y personas mayores. Sin embargo, conforme va avanzando la edad, mayores de 60 años, baja mucho la posibilidad de tener migraña, pero la población más afecta más bien es los adultos jóvenes. Ok, ¿y hay alguna relación ahorita que decíamos que la mujer pues puede ser como que un factor o ser más, pues un blanco más común de la enfermedad, doctor? ¿Tiene algo que ver con la menstruación? O sea, el tener el periodo influye en que en ese momento justo coincide y me dé la migraña. Sí, Gina, se ha visto que la progesterona, que es una hormona que prevalece mucho en las mujeres, puede favorecer a la irritación de ciertos nervios y esos nervios al estimularse demasiado haga que los periodos de migraña se incrementen. Por eso sabemos que las mujeres son más proclives a tener migraña que los hombres. Ajá, sí. ¿Y se hereda, doctor? Es decir, si mi mamá era típico que siempre le daba migraña, ¿ya es un aviso de que a ti también te va a dar? Sí, es muy factible. De hecho, se ha descrito genes que se transmiten y que es una de las teorías que tenemos, que es la teoría neurovascular, y esa teoría dice que los genes, los factores hereditarios juegan un papel importante en poder tener migraña. Entonces, casi por lo regular, personas que han tenido padres, tíos, abuelos con migraña, es muy frecuente que se siga prevaleciendo este tipo de enfermedad. Claro, y es algo con lo que vamos a vivir de por vida, doctor. Es decir, ¿la migraña se cura en algún momento para ya no afectarnos más o nos tenemos que acostumbrar a vivir con ella? Pues es una enfermedad que se controla. No es una cura como tal, pero sí se controla. Y si se detecta a tiempo y se da el tratamiento correcto, entonces el paciente puede tener una buena calidad de vida, porque podría tomar el tratamiento por un momento, pasar años sin tener ningún problema. En caso de que se vuelva a reincidir en el dolor de cabeza, pues se vuelve a dar el tratamiento y se trata de mejorar la calidad de vida. Y sí que llega al momento en que ya somos adultos mayores y allí los cambios hormonales favorecen un poco a que esto disminuya y que casi se
nulifique el problema migrañoso. Claro. Y hay diferentes grados de migraña, es decir, a lo mejor una persona tiene una migraña muy leve, pero otra casi se quiere arrancar la cabeza. ¿Hay diferentes grados? Sí, en realidad no existe una clasificación como grados, Ajá. pero cada persona tenemos diferente umbral al dolor. O sea, lo que a lo mejor para muchos es algo muy subjetivo, puede ser muy doloroso, para otros no tanto. Ajá. El problema de la migraña no es tanto el dolor de cabeza, sino a veces los síntomas que acompañan, ¿no? Una persona que tiene muchas náuseas, tiene mucho mareo, a veces la discapacita a tal grado que es imposible que vaya a trabajar, o que tiene fenómenos visuales que no pueda ver, ¿no? E incluso le impide manejar. Entonces, tenemos una migraña como clásica, la común, una migraña sin aura, y tenemos migrañas que se llaman complicadas, que esas sí hacen que el paciente o la persona que lo padece se limite mucho en sus actividades, ¿no? Porque pueden quedar paralizados la mitad del cuerpo por unas cuantas horas, o dejar de ver o de escuchar por unas horas, y eso pues son cosas que debemos ser más enfáticos y visitar más al médico, ¿no? Para descartar que no haya algo más o que se vaya a complicar la situación. Claro. ¿Hay algún estudio? Es decir, si llego yo a su consultorio, doctor Víctor, porque tengo estos episodios constantes de migraña, ¿hay algún estudio que usted me va a mandar a hacer, para ver si a lo mejor tengo lesión en el cerebro, no sé, algo así? Claro, sí, diagnósticos diferenciales como malformaciones de los vasos sanguíneos en el cerebro pueden dar síntomas muy parecidos a una migraña. Ajá. Entonces solicitamos estudios especiales, puede ser una angiotomografía o una angioresonancia, y hago el énfasis de angio porque como estamos estudiando los vasos sanguíneos, allí es donde podemos diferenciar entre un vaso sanguíneo malformado, un aneurisma por ejemplo, de una migraña, porque los síntomas pueden ser muy similares, pero estos estudios nos ayudan a diferenciar de que no sea una situación estructural, una cuestión orgánica que pudiera reventar un vaso sanguíneo y hasta causar la muerte de un paciente, y que todo el tiempo esté pensando que fue una migraña, y que si sintomatológicamente es igual, no es la misma causa, ¿no? Y también para evitar migrañas complicadas que cuando llegan a complicar pueden hasta hacer sospechar de una embolia. Ajá, ok. Eso era justo lo que le iba a preguntar. ¿Cuál es pues ahora sí que si no me atiendo nunca, si me quiero hacer la valiente, ¿hay alguna consecuencia? O sea, ¿me puede pasar algo peor si no me trato esta migraña, doctor? Cuando una persona deja de lado el tratarse, los episodios de migraña, en lugar de ser una vez al mes, pueden convertirse hasta 8 veces al mes, o padecerlo durante 15 días al mes, ¿no? Entonces eso limita mucho la calidad de vida. Una migraña clásica puede evolucionar a una migraña complicada, donde, como te comenté hace rato, puede quedar uno paralizado de la mitad del cuerpo durante horas, dejar de ver, que se llama migrañas retinianas, o dejar de escuchar. Entonces, se ha visto que hay una mayor incidencia a los pacientes que no se han tratado adecuadamente, que pudieran tener especie de, llamamos eventos vasculares cerebrales, isquémicos, pero obvio, es cuando nos dejamos y que cada vez se va complicando más la situación, ¿no? Claro. Y que al estudiar al paciente, bueno, pudimos haber hecho algo antes. Claro, pues vaya que estamos aprendiendo muchísimo de este tema, doctor, y vamos a seguir platicando, sobre todo para que nos diga qué tiene que ver la alimentación, qué hacer cuando se presenta este tipo de evento, y a lo mejor estamos en un lugar donde no podemos pues irnos a ocultar, irnos a acostar, en fin, mucho que hay que platicar, pero antes pues queremos complacer a nuestro auditorio con un poquito de música. Gracias. Ya que este es un programa de radio, y como usted, doctor Víctor, es nuestro invitado de honor, nos encantará saber cómo qué le gusta, qué música le gustaría escuchar este sábado. Un clásico, You Are My Everything. Perfecto. Creo que es un tema muy bonito. Muy bien, pues vamos a escuchar esto, You Are My Everything, de Santa Esmeralda en Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.
Estamos de regreso en Notifem y el día de hoy estamos teniendo una interesante charla acerca de la migraña. Estamos aprendiendo muchísimo. Si tú nos acabas de sintonizar, quiero presentarte al doctor Víctor González Amezquita, quien es neurólogo, quien es justamente la persona encargada de asesorarnos, de apoyarnos por si tenemos pues justamente migrañas y padecemos de esto, que decíamos, doctor, antes de irnos a la pausa musical, que bueno, pues aunque no se cura al 100%, sí podemos tener una excelente calidad de vida sabiendo qué hacer y sabiendo controlarla y manejarla. Y yo quisiera preguntarle, doctor, ¿qué relación tiene nuestra alimentación con que nos dé migraña? ¿Hay alguna cuestión que si la como me va a desatar la migraña? A lo mejor si tomo café, no sé. Platíquenos, doctor. Claro, habíamos dicho hace rato que había una predisposición genética, pero Ajá. también hay otros factores que se llaman factores ambientales, entre ellos la alimentación. Muchos pacientes estimulan demasiado su cerebro, hacen una dilatación de los vasos sanguíneos exagerada al consumir cierto tipo de alimentos, pero cada ser humano somos diferentes. Porque de repente se nos da como una receta de que no consumas vinos tintos, que no consumas chocolates o que no consumas cosas que vienen enlatadas. Ajá. Sin embargo, cada ser humano es diferente y el detonador de un paciente no es lo mismo para otro. Lo que a lo mejor a una persona un queso añejo se lo puede provocar, a otra persona no. Dentro del mismo chocolate, ¿no? El chocolate a lo mejor cierta marca le produce la migraña, pero otro tipo de chocolate no se lo produce. Por tanto, yo lo que le digo al paciente y lo que hacemos la mayoría de los médicos es, por favor, coja un cuaderno, una pluma y escriba qué comió 24 horas antes de que empezara su fenómeno migrañoso, y luego cuando vuelva a ocurrir un segundo evento, vuelva a hacer lo mismo. Ajá. Compare esa lista y si en esa lista se repite algo, ese es el detonante. Okay. Y entonces, desafortunadamente lo tenemos que hacer de esta manera, pero no hay otra. Ajá. Ajá, porque si no nos vamos a hacer prohibitivos en que no comas A, B, C, D, y entonces el paciente se queda comiendo un apio, ¿no? Claro. Y la verdad que a lo mejor de todos esos alimentos que decimos que no debe de comerse, tal vez 1 o 2 sean los que debe de evitar. Ajá, claro. ¿Y tiene algo que ver nuestro temperamento? Es decir, alguien muy enojón, alguien a lo mejor muy estresado, ¿es más propenso a padecer migrañas o no tiene nada que ver? No, porque en realidad el que si fuéramos muy enojones, pues todos tendríamos migrañas, ¿no? Pero la realidad sí que los factores emocionales en una persona migrañosa ya con migraña, pues sí que le predisponen a que sus ataques sean más frecuentes. Ajá. Existe una cosa que se llama pródromo, antes de que empiece el ataque de migraña, a lo mejor se presenta 2-3 días antes de que tengamos la migraña, que el paciente incluso tiene alteraciones al estar de ánimo, dice, me siento extraño, como que algo, ya sé que me va a venir el periodo de migraña porque me siento muy alterado, muy ansioso, o me siento muy triste, muy deprimido. Entonces sabemos que empieza a cambiar químicamente el cerebro y que nos está avisando que pronto viene el periodo de migraña. Eso se llama pródromo. Después del pródromo vendrá el aura, que es cuando empiezan los fenómenos visuales, y que pueden ser unos 2-3 minutos antes de que empiece el dolor de cabeza o hasta 1 hora antes. Después ya viene el dolor de cabeza como tal, ¿no? Pero esos pródromos, cuando la persona siempre ha estado sometida bajo estrés, enojo o mucha tensión emocional, sí que se hace que más frecuente los periodos de migraña puedan presentarse. Ajá. Y estos pródromos, como usted dice que se llaman, doctor, ¿nos pueden servir como para decir, ahorita me tomo mi medicamento o ya no hay quien nos salve del periodo de migraña? Eso es algo muy, muy bueno, porque cuando una persona tiene los pródromos bien identificados, hay medicamentos que le llamamos medicamentos abortivos de la migraña. Y entonces, ¿sabes qué? Te tomas este medicamento en ese momento para no avanzar a más. Okay. Y entonces eso puede mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Nosotros podemos dar un tratamiento preventivo, o sea que si ya sé que soy migrañoso y me tomo un tratamiento por unos meses, evito que me dé la migraña. Pero cuando ya me va a dar, y sé que esto me está avisando, pues puedo tomar un tratamiento abortivo del dolor de cabeza. Ajá. Y eso ayuda mucho más porque saben que ya viene,
me tomo el medicamento y evito llegar a la migraña. Claro, y que los medicamentos, por supuesto, tienen que ser específicos para cada paciente. No es que vaya yo a la farmacia y me compre pues cualquier medicamento de esos que venden para el dolor, doctor. Claro, es algo como que te comento, como es un síndrome, cada persona presenta algunos náuseas, algunos vómitos, algunos los fenómenos visuales, y nosotros tenemos que adecuar el tratamiento al tipo de sintomatología que el paciente está presentando. Ajá. Entonces, el coger un tratamiento estándar a todos, claro, no es correcto, porque es como cuando vas a comprarte un pantalón y pues todos deben de ser de la misma talla, ¿no? Ajá. No, cada persona es específico. Algunos les funcionan más algunos derivados de los valproatos, a otros de los ergotamínicos, a otros los serotonínicos, pero depende del caso. Por eso tenemos que ver al especialista, ¿no? Porque no todos se tratan de la misma manera. Claro. Nos decía usted, doctor Víctor, que uno de los síntomas es que de pronto, pues a algunas personas les pasa que no pueden ver bien, que les falla la visión. ¿Qué pasa si voy manejando y de pronto me empieza uno de estos periodos de migraña y quizás hasta pues me puedo accidentar? ¿Qué le recomienda usted a esos pacientes en esos momentos específicos? Primero, pues detenernos. Definitivamente no podemos continuar con eso, porque debe uno evitar un accidente, evitar el daño propio y a los demás, ¿no? Y en muchos de los casos, si el paciente ya tiene su medicación, pues inmediatamente tomarla y esperar a que empiece a hacer efecto. En caso de que no tuviese esto, pues bueno, tratar de orillarse, recostarse un poco, mantener de evitar los estímulos visuales, porque pues no puede uno seguir manejando y con los semáforos en color. Sí. Y evitar los estímulos, incluso las líneas de las carreteras luego nos provocan molestias. Y tratar de mantener primero la calma, ¿no? Claro. Y si se puede tratar uno de dormir, pues lo mejor. Aunque a veces esto es imposible, pero mantener un ambiente agradable, mantenerse uno tranquilo, cerrar los ojos, porque muchas veces no soportamos la luz, y subir los vidrios del carro, porque luego no soportamos el ruido. Ajá. Si podemos estar en un ambiente fresco y el carro cuenta con aire especial para tener una temperatura ideal, pues qué mejor, ¿no? Ajá. Y si viajamos acompañados, pues si la otra persona sabe manejar, pues que mejor nos lleva, ¿no? Claro. Definitivamente nada de decir que yo continúe el camino, mejor si nos podemos dejar ayudar, mejor, eso es algo adecuado. O en su momento, si el dolor está arreciando, pues llamar por teléfono y pedir ayuda a la familia, o si tienes el teléfono de tu médico, pues llamarle a tu médico, me está pasando, y ver en qué forma podemos acercarnos a alguna farmacia y tomar algún medicamento. Claro, pues ahí está la información. Vaya que ha sido de gran utilidad platicar con usted, doctor Víctor González Amezquita, y pues ahí la invitación a nuestros amigos que no se hagan a los valientes queriendo pues sobrepasar un padecimiento del que podemos tener una vida bastante tranquila, bastante feliz, si simplemente seguimos las recomendaciones de especialistas como usted, doctor Víctor. Yo le pediría que nos diga cómo lo encontramos, a qué teléfono le llamamos, por si alguna inquietud hay en nuestro auditorio, alguna pregunta que particularmente le quieran hacer, doctor. Con mucho gusto. Yo me encuentro, mi consultorio está en la Torre Mayo, en el consultorio 309. Esto está aquí en Metepec. El teléfono es el 722-228-7782. Y pues también pueden buscar mi página en Facebook, Amezquita Neurología, y allí pues subimos blogs, subimos cosas para que la gente esté pues escuchando, enterándose de enfermedades de tipo neurológico y que de repente pues tenemos alguna duda, dolores de cabeza, como esto, migraña, epilepsia o alguna otra duda. Perfecto, pues ahí está la invitación del doctor Víctor González Amezquita. Le agradecemos enormemente, doctor, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Gina. Y nosotros, amigos, vamos a una pausa, pero aún tenemos más. Esto es Notifem. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.